Hermanos, esta porción de hoy nos va a hablar acerca del juicio de Dios hacia los enemigos del pueblo de Dios, y luego se va a girar hacia el mismo o el propio pueblo de Dios. Es decir, después del llamamiento, como ya hablamos anteriormente, el llamamiento al arrepentimiento por el profeta Sofonías, él se dirige ahora hacia ese justo juicio de Dios contra los enemigos del pueblo de Dios, y luego va a tocar otra parte directamente hacia o en contra del propio pueblo de Dios. Y al hacer esto, mis queridos hermanos, nos está haciendo ver a nosotros una cosa muy importante, y es que Dios está en control de todo lo que está pasando y pasa en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cada catástrofe, cada tragedia deberá de servir al hombre como una advertencia, como un aviso de que Dios juzgará a todas las naciones y que es mejor que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y una de las mayores catástrofes naturales de los últimos años aquí en Estados Unidos, que yo recuerdo, fue la destrucción masiva de la ciudad de New Orleans o Nueva Orleans. Si ustedes recuerdan, me refiero al huracán Katrina. Si ustedes recuerdan haber visto por la televisión, a través de esas imágenes vimos que como todo ese pueblo estaba sin hogares. La gente estaba en el Superdome, en el estadio Superdome, que no cabían allí, durmiendo y viviendo allí por mucho tiempo. Y vimos, hermanos, que los barrios enteros fueron destruidos. Vimos cómo habían tiendas de campaña instaladas como vivienda por toda la ciudad. El profeta Sofonías ofrece aquí, mis queridos hermanos, una descripción dura, difícil de lo que va a venir, de lo que va a suceder, de lo que se avecina si el pueblo no se arrepiente de sus pecados. Y el mensaje de Sofonías en este capítulo es precisamente hacer ver que Dios reina. Nuestro Dios está en control de todo. Él está viéndolo todo, tiene todo en sus manos. Y esta verdad debe servir de aliento a los hijos de Dios. Es decir, al pueblo de Dios nos debe alentar saber que Dios está en control de todas las cosas. A veces lo creemos, lo decimos, pero cuando vienen las situaciones, de verdad no, como que no lo creemos bien. Queremos nosotros tener control, cambiar las cosas, y no confiamos en la soberanía de Dios. Hermanos, nos enseña que Dios juzgará a las naciones con su justicia perfecta, y a la vez que Él cuida de los suyos. El Señor incondicionalmente cuida de los suyos. Y en primer lugar, y por cierto, solo vamos a tocar hoy el primer punto, y continuaremos después con el segundo punto en otra ocasión. Dios es soberano, mis queridos hermanos, sobre las naciones. El profeta se centra realmente en la soberanía, o la base de lo que él está enseñando y diciendo y advirtiendo, es que Dios es soberano. Y él comienza con Judá precisamente, con el pueblo de Dios, y a la vez hace ver cuál va a ser el destino de las naciones, porque todo está en sus manos y en su poder. El punto, hermano, es muy claro, que Dios juzgará a las naciones con justicia. ¿Por qué? Porque dice, ya lo vimos en el capítulo 1, porque han pecado contra el Señor. Claro, lo dice el Señor. Y también hablamos de que, o sea, como Él describió ese día único, el día en que va a ser la ira de Dios derramada. Dice que toda la tierra será consumida. Ese es el juicio final. Ahora se enfoca, en estos momentos se está enfocando en el hecho de que Judá, o sea, y sobre todo Jerusalén, la capital, está siendo rodeada por naciones enemigas que están constantemente cruzando la frontera, atacándoles, saqueándoles las cosechas, están constantemente amenazándoles de invasión.
Así que miren todo lo que está ocurriendo a la misma vez, el pueblo en desobediencia recibiendo advertencia de Dios y a la vez Dios dando advertencia a los pueblos cercanos que están haciéndoles daño al pueblo de Dios. Así que el reto era grande, era confiar en la soberanía de Dios para protección. Hermanos, en estos momentos estamos viendo cómo Israel tiene un gran reto, y ha tenido un gran reto de confiar en la soberanía de Dios y de buscar al verdadero Mesías, porque hemos visto cómo las naciones vecinas han estado mandándole misiles, especialmente Irán en estos días. Ya ustedes vieron lo que ocurrió ayer. Estados Unidos intervino y destruyó algunas de esas estaciones donde estaban armando los equipos nucleares, los cohetes nucleares y algunas de las bases. O sea, para Israel es una gran victoria porque hubo un freno dado y Dios usó a Estados Unidos y en cuestión de minutos hicieron todo eso. Claro, yo estoy seguro que quedaron boca abierta, y China quedó con boca abierta, Rusia quedó con boca abierta del poderío tan grande y en tan corto tiempo, y aniquilaron por completo esas bases donde, creo que eran 4 de ellas, y los lugares donde tenían los equipos militares, los hicieron allí. Y mis queridos hermanos, no obstante, tenemos que decir que Dios, a pesar de todas las invasiones que han tenido, Dios ha tenido misericordia de Israel. ¿Están de acuerdo con eso? Porque Israel es de este tamañito, al lado de todas las naciones alrededor. Y créanme, ya las hubieran destruido por completo. Miren, durante la guerra de Irak, del 2003 al 2011, muchos de los cristianos que vivían allí en Bagdad sufrieron atentados, sufrieron muertes, sufrieron secuestros, se vieron en un gran reto. Hermano, eso decirlo quizás sea fácil, pero póngase usted en su mente en los pies de ellos. ¿Cómo hubiera actuado usted? Ellos tuvieron que confiar en la soberanía de Dios. Y Sofonías nos exhorta a todos a mirar al Señor, al que gobierna sobre todas las naciones y que pedirá cuenta a cada una de ellas. Así que, hermanos, tenemos que tener ese temor reverente de Dios. Y si lo tenemos, entonces nos interesa la justicia de Dios. Y nos interesa también que todo obre para la gloria de Dios, para que el hombre reconozca a Dios, para que el hombre mire a Dios y sepa que Él es el Dios del universo. Y Sofonías continúa profetizando sobre lo que Dios va a hacer si ellos se arrepienten. Les dice prácticamente que la tierra de los gentiles se convertirá en alimento de los animales del pueblo de Dios. Y dice la palabra, será la costa del mar pradera para los pastores y corrales de ovejas. Así que miren eso, en el versículo 6 les predice que una parte de la tierra de los pueblos enemigos van a convertirse en tierra de pastoreo incluso para el pueblo de Dios, pero tenía que el pueblo arrepentirse, mis queridos hermanos. Y esas cosas seguiremos hablando más adelante, pero el decreto de Dios fue ese. Y aunque Judá era, Judá no era suficiente poderosa para enfrentarse a los enemigos alrededor, tampoco Israel lo es hoy, en términos de tamaño y demás. En aquel tiempo, ni físicamente ni económicamente podían enfrentarse a todos esos enemigos alrededor. Pero, y aún así estaban en desobediencia contra Dios. Pero a pesar de todo esto, el Señor tuvo la intención, hermano, miren qué bueno es nuestro Dios, tuvo toda la intención de salvarlos, tuvo toda la intención de bendecirlos si se arrepentían. Y la promesa era que la tierra de los gentiles sería entregada al pueblo de Dios. Dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Ahora, intentamos esto, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema principal es la restauración de Dios de los suyos, el levantamiento, la salvación de su pueblo escogido.
se describe a través de todas las Escrituras la obra de Dios en el mundo para salvar. Y lo que está en el centro, ¿qué es lo que está en el centro de todo eso, hermano? La muerte de Cristo en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Allí está en el centro, es lo que marca la cumbre de la restauración de Dios a través de toda la historia. Es decir, la obra de la cruz y la resurrección de Jesucristo se extienden hacia atrás por toda la historia y hacia adelante, hacia el futuro, porque es Dios obrando, escuche bien, Dios obrando a favor de los suyos, a favor de su pueblo, a favor de los escogidos. Y ahora bien, volviendo a Sofonías, el profeta, a pesar de las invasiones que vendrían, Dios siempre levanta, aún de las cenizas, Dios siempre levanta a un remanente, mis queridos hermanos, a un pueblo restaurado, a un pueblo que le adore, un pueblo que se dedique a Él. Y eso es algo maravilloso, porque pase lo que pase, estemos en el tiempo que estemos, época que estemos, Dios siempre tendrá a su pueblo. Y eso es maravilloso. Sepa usted, hermano, también que aquellos que persiguen, escuche bien, aquellos que persiguen a los hijos de Dios, están persiguiendo a Dios y a Jesucristo. Es decir, aquellos que están atacando al pueblo de Dios, están atacando al propio Señor. Los cristianos, por ejemplo, en Irak, en Pakistán o en China, por decir algunas de esas naciones que hoy en día persiguen a los cristianos, a los creyentes, a los hijos de Dios, encuentran su esperanza, su tranquilidad, hermanos, en esta doctrina de esta soberanía de Dios y la justicia de Dios, y que Dios juzgará justamente en su tiempo. Pero dicho esto, quiero decirles que no podemos pretender, por supuesto, que nada más hay enemigos de la iglesia fuera de la iglesia. Es cierto, vamos a ser claros, siempre ha habido y habrán enemigos dentro de la iglesia, que son los filisteos que se introducen, se meten en el campamento del pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios tiene muchas batallas, tiene batallas a veces con los de adentro y tiene batallas con los de afuera. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el diablo usa cualquier cosa o cualquier persona. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Evaluarnos y estar seguros que estamos en Cristo. Porque Cristo fue muy claro, dijo, el que no es conmigo, ¿qué? Contra mí es. Contra mí es. Y mejor que hacemos nuestros ojos al cielo, hermanos, con humildad, y clamemos a Dios que Dios tenga misericordia de su iglesia, de su pueblo en estos tiempos. Y Dios tenga misericordia de nuestros pueblos, tenga misericordia de Israel, tenga misericordia de esta gran nación. Y así lo dice el salmista, ¿verdad? El salmista en el Salmo 123 que dice, hermanos, lo pueden leer conmigo, dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Sí, siempre habrán enemigos. Y también dentro de todas estas ataques y cosas, también los que, dentro de todas las afrentas, los que se burlan también de los hijos de Dios. Y saben que la burla es algo que le toca muy de cerca a Dios, cuando es en contra de su pueblo, de sus hijos. Las burlas de los gentiles hacia el pueblo de Dios le provoca la ira de Dios. Dice la palabra del Señor que yo he oído las afrentas con que deshonraron a mi pueblo, a pesar de que el pueblo había estado en desobediencia. Si Dios toma eso en cuenta, hermano. Por ejemplo, los moabitas y los amonitas eran vecinos cercanos de Jerusalén, de Judá. Incluso habían parientes allí que vivían, parientes de esas personas que vivían en Jerusalén y vivían en Judá. Jerusalén era la capital de Judá. Y, es decir, al principio había mucho respeto mutuo entre ellos, entre Judá y esas naciones vecinas, pero con el tiempo creció el antagonismo. Y sabemos, por ejemplo,
de la terrible historia del rey Naas. ¿Recuerdan esa historia del rey Naas? El rey amonita. Este hombre en una ocasión, como para decir, ok, vamos a tener paz con Israel, sí, esto hacemos. Y lo que él hizo fue amenazar sacar el ojo derecho de todos los ciudadanos de Jabes de Galaad. Miren ustedes. Y además, en otra ocasión, el hijo de él, cuando él muere, su hijo, es decir, Hanún, insultó y humilló a los hombres de David que fueron enviados para dar el pésame. ¿Y saben cómo lo hizo? Eso era un insulto tremendo en ese tiempo. Les cortó la mitad de la barba a cada uno de ellos y le dejó las nalgas afuera. Y así los envió de regreso. El mundo, hermano, debería saber muy claro que las burlas hacia el pueblo elegido son las peores burlas, porque son directamente a Dios. Incluso hasta los hijos personalmente, individualmente, los siervos. Ustedes recuerdan el caso de Moisés, ¿verdad? Cómo Dios tomó la burla hacia Moisés porque tenía una esposa cusita, y fue María y Aarón que se burlaron o se rieron de eso. ¿Y qué le pasó a María? Le cayó una lepra. Y claro, Moisés intervino en oración, pero tuvo que estar 7 días fuera del campamento con la lepra. Y hermanos, aquellos que desprecian, aquellos que intentan desafiar a los hijos de Dios y el carácter de Dios serán juzgados sin duda alguna. Ahora, todas las personas que se han opuesto a Dios, escuche bien, todas las personas que se han opuesto a Dios y a su pueblo, algún día se inclinarán a Él. Y dice la palabra del Señor muy claro allí en Sofonías, y desde sus lugares se inclinarán a Él todas las tierras de las naciones. El apóstol Pablo dijo, tanto en Romanos como en Filipenses, dijo que dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y confesarán que Jesucristo es el Señor. Y esto ocurrirá, mis queridos hermanos. Las Escrituras afirman que todos de todos los tiempos doblarán sus rodillas, confesarán que Jesucristo es el Señor. Ahora, lamentablemente, tenemos que decir que muchos lo harán desde un lugar terrible. Muchos darán su declaración a través de una sumisión forzada en un lugar de tormento, mis queridos hermanos. Pero lo que sí puedo decir es que nadie escapará de esta declaración. Todo el mundo, todo ser que ha existido, declarará algún día que Jesucristo es el Señor. Algunos lo harán demasiado tarde. El mes próximo, estamos ahora en junio, ¿verdad? En julio, va a ser un año de la apertura de los Juegos Olímpicos del 24. ¿Recuerdan eso? Fue el año pasado. Muchos cristianos vimos con asombro cómo la ceremonia de apertura, aquella ceremonia de apertura contenía desfiles, celebraciones, símbolos que realmente burlaban nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestros temas bíblicos. Y la verdad, hermano, es que nosotros estamos viviendo en una cultura que se burla, se mofa de las enseñanzas bíblicas, de las verdades de Dios. Por ejemplo, en la ceremonia de los premios Grammy en el 2023, el cantante Sam Smith interpretó una canción titulada Unholy, miren eso, es decir, profano, con una escenografía que hacía referencia a Satanás y al infierno. ¿Y saben cuántas producciones de esa tan inmoral canción vendieron? Nada más que 81.5 millones, nada más. Mis queridos hermanos, nuestra cultura está enferma y hace a gente como estas millonarios. Y triste la iglesia que quiera cambiar para acomodarse al mundo, porque lo que hace la diferencia es la santidad en una iglesia, la verdad predicada en una iglesia,
El avivamiento lo produce Dios, mis queridos hermanos, y necesitamos ese avivamiento en medio de estos tiempos. Los acontecimientos demuestran que este mundo le ha dado las espaldas a Dios. Y muchas iglesias están detrás del entretenimiento hoy en día. Y no están buscando la santidad de Dios, que es donde está el poder que se derrama para crecimiento. Ahora el profeta se mueve a enseñarnos acerca de la confianza, falsa confianza en uno mismo. Porque él habla de la confianza en uno mismo, en una seguridad que nos lleva a la destrucción. Si usted está empapado en orgullo, ¿qué es lo próximo que va a venir? La autosuficiencia. La autosuficiencia. Y eso nos hace olvidar que de verdad necesitamos depender de Dios y de su poder. Que necesitamos realmente a Dios para cada momento. Y precisamente por eso es por lo que Dios condena a estos enemigos de Judá. Miren el versículo 15 lo que les dice. Esta es la ciudad, escuche bien, interesante esta parte. Esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, ¿qué decía en su corazón? Yo y no más. O sea, ¿qué ciudad era esta? Está hablando de Asiria, orgullosa de su capital. ¿Cuál era la capital de Asiria? Nínive. ¿Se acuerdan la famosa Nínive? O sea, está descrita aquí como esa ciudad tranquila, alegre, que vivía muy segura de sí mismo. Y se decía esto, yo y no más, es decir, yo y no hay otro como nosotros. Somos únicos. Miren, si ustedes recuerdan la historia de Jonás, 100 años antes de esto, que estamos hablando de Sofonía, 100 años, unos 100 años más o menos, no es exacto, pero Dios le dio una oportunidad a Nínive a través de Jonás. Interesante, porque Jonás parece ser el peor de todos los evangelistas, porque no quería que Nínive se convirtiera, pero saben, Dios tuvo una misericordia increíble con Nínive. Dios quiso bendecir a Nínive. Dios quiso no castigar a Nínive si se arrepentía. Dice que todos se arrepintieron en Nínive. Y Dios le dio prosperidad a Nínive. ¿Hasta qué punto Dios quiso bendecir a Nínive? Miren, si ustedes leen en las historias, van a encontrar que esa ciudad era, en ese tiempo de Sofonía, la ciudad más grande y más poderosa y más rica del mundo de aquella época. Tenían una reputación de ser invencible. Y se dice que un muro, escuchen esto, un muro de unos 13 kilómetros le daba la vuelta a la ciudad, a la mayor parte de la ciudad. Un muro de 13 kilómetros, pero lo más que me llama la atención es, bueno, tenía 30 metros de altura, como 128 pies de altura alrededor de la ciudad, pero que dice que ellos se alardeaban de que 3 carros a caballo podían estar alienados uno al lado del otro y alrededor de aquella ciudad por los muros, y que disponían de muchas torres y puertas. Y luego al exterior, al resto de la ciudad, hacia afuera, había otro muro más alrededor de ellos, con enormes edificios entre un muro y el otro muro. Es decir, y habían leones de bronce y toros de mármol. ¡Wow! Tremendo eso. Bueno, tanto orgullo, mis queridos hermanos, que ellos habían inventado su propia divinidad gloriosa, se creían prácticamente que ellos eran los dioses del mundo, y esa arrogancia los llevó a la destrucción. Tiempo después, es decir, en el año 650 a.C., se unieron los caldeos y los medos. Interesante, porque los medos, esa descendencia es lo que es Irán hoy en día. Dios a veces usa pueblos, el que Él quiera, como usó Estados Unidos para ayudar a Israel, y usó esta unión de los caldeos y los medos
para destruir completamente a los asirios. Hermanos, la autosuficiencia es una adoración a uno mismo. Por ejemplo, este orgullo lo estamos viendo hoy de muchas maneras en nuestra cultura. De muchas maneras, pero yo solo quiero decirle 2 o 3 cosas en cuanto a la inmoralidad, en cuanto a la ignorancia de la moralidad bíblica. Por ejemplo, lo estamos viendo en el aborto. ¿Ustedes saben cuántos abortos se hicieron en el 2023? No tenemos todavía el de 2024. 1.026.700 abortos. Esos son de los que sabemos. De niños asesinados. Terrible. Y la práctica de la homosexualidad en toda nuestra cultura es algo epidémico. ¿Ustedes saben cuántos homosexuales hay en Estados Unidos que están marcados? Porque me imagino que habrán muchos más que están calladitos. ¿No? 13.9 millones, 14 millones. Y luego cuando miramos a cuántas parejas de 18 años, 44 años de edad están viviendo juntos sin casarse, dice que el 59% de ellas están viviendo sin matrimonio. O sea, al final de todo, hermano, todo está bajo el pecado del orgullo, que el hombre se rebela contra Dios, contra lo que Dios dice. La arrogancia lleva al hombre a una vida sin referencia de Dios. Y esa es la actitud, no necesito a Dios. No necesito someterme a Dios. Como decían ellos, yo y no más. Bueno, gracias, hermanos, a Cristo podemos alejarnos de la autosuficiencia. Si usted está en Cristo, usted puede depender totalmente del Señor y dejar el orgullo y ser humilde, porque eso es la obra del Señor. Es la confianza en Él, no una falsa esperanza orgullosa en uno mismo. Y este fue el punto de Pablo cuando él compartió con los Gálatas, con los de Galacia. Este pasaje es uno de mis favoritos, hermano, y lo pueden decir conmigo. A ver, vamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que puede decir esto de corazón es aquel que Dios ha guiado en su gracia, es aquel que tiene humildad en su corazón, es aquel que sabe que necesita cada día del Señor. En la advertencia Dios muestra su justicia, en el llamado al arrepentimiento Dios muestra su gracia, y ese es el modelo que se revela a través de todo el resto de las Escrituras. Me viene a la mente el Marcos capítulo 10, cuando el Señor le dijo a aquel joven rico, ¿recuerdan? Le dijo, entonces Jesús mirándole, ¿qué dice? Le amó. Eso es importante porque hay muchas personas que, aún de la doctrina de la gracia, que no quieren reconocer esa parte. Sí, Dios sí ama al pecador. Yo siempre digo que el amor de Dios al pecador llega hasta la cruz del Calvario. Ahora, de la cruz en adelante, el amor de Dios es hacia aquellos que están en Él, a sus hijos. Pero fíjense, dice que lo amó. A pesar de lo que vamos a ver después, lo amó. Y yo lo creo porque lo dice la palabra. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Ven y sígueme. ¿Cuántos creen que esto es verdad? Que el Señor le dijo una verdad. El Señor no lo engañó. Él le dijo la verdad. Si tú haces esto, ya tendrás la salvación. Claro que ahora viene la otra cara de la moneda. La verdad es que el hombre por sí solo no puede. Está ciego, está muerto, no tiene la capacidad, necesita la intervención de la gracia de Dios. Eso lo sabemos, ¿no? Pero siempre hay estas verdades desde el punto de vista de Dios hacia el hombre y del punto de vista de Dios, del hombre hacia Dios. Y aquí vemos que luego el versículo 22 dice, pero él afligido por esta palabra, ¿qué hizo?
Se fue triste porque tenían muchas... Miren, hermanos, cuando la gracia de Dios toca un alma, en vez de alejarse de Dios, se acerca. Cuando la persona ha sido tocada por la gracia de Dios, se acerca a Dios, sin duda alguna. El joven se fue triste, pero se fue triste no con tristeza piadosa por sus pecados, por haber ofendido a Dios. Él se creía perfecto. Claro que esa tristeza piadosa guía al gozo después, pero es un proceso que Dios usa en su gracia. Si no, tuvo más bien la tristeza del mundo. La tristeza del mundo cuando no tiene lo que quiere tener, lo que cree que le causa felicidad, la que produce realmente muerte eterna. Y todo era porque él no estaba dispuesto a desprenderse de algo que le ataba en su corazón. Y yo puedo decir dos cosas que habían ahí. Una, era su ídolo de justicia propia. Se creía que estaba bien delante de Dios. Y lo otro es su vanidad y su amor a la riqueza. Algo muy común en el mundo. Así que, hermanos, la esperanza del hombre no está en nada de lo que el mundo le pueda ofrecer. Créanme. La esperanza y el gozo del hombre está solamente en lo que Cristo nos puede ofrecer a nosotros. Es la única verdadera paz y seguridad, porque la da el Señor mismo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La semana próxima veremos cómo Judá no quiso escuchar las advertencias de Dios. Es muy importante oír la palabra de Dios, responder positivamente a la palabra de Dios. Y en los días de Jesús, hermanos, muchos no quisieron oír al Señor. ¿Se imaginan? Al propio Jesucristo, a la luz del mundo, predicando, enseñando, no quisieron oírles, no quisieron oír la verdad. Y hasta los días de hoy, hermanos, ese es el mismo patrón. Eso no ha cambiado. Hoy en día hay más Biblias que nunca. Hoy en día hay más predicadores que nunca. Y me voy a referir a los buenos predicadores, porque sé que hay muchos predicadores falsos y con malas doctrinas y demás, pero vamos a decir, los buenos predicadores hay más que nunca. Pero siempre habrá un pequeño remanente fiel que cree y sigue a Jesucristo. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados por la predicación, pero pocos son los escogidos que oirán y seguirán a Jesucristo. Así como en los días de Sofonía, mis queridos hermanos, hoy Dios nos advierte y nos dice, el tiempo es corto y que el juicio viene. Y solo hay un medio, Jesucristo es nuestro mediador. Ven reconociendo tu terrible necesidad. Ven reconociendo tu necesidad de la gracia, del perdón de Dios. Ven con humildad ante nuestro glorioso Señor en esta mañana para que sane tus heridas, para que te dé la sabiduría, para que te dé la fortaleza, para que guíe tus pasos. Dios quiere que tengamos ánimo, mis queridos hermanos, y tengamos certeza, seguridad de que todas las promesas de Él se harán realidad y que nuestro futuro está firme en las manos de Él, en las manos de nuestro Dios. Pase lo que pase en el mundo, estén las guerras y los rumores de guerra, solamente en Él estamos seguros, porque todas las cosas os ayudan a bien a los que a Dios aman. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos.